Muy buenas, hoy es el primer día del podcast de Wicaria. Aquí estoy yo representando Wicaria junto con Marc. Yo soy Xavi Espinal, co-CEO de Wicaria. Yo soy Marc, también co-CEO de Wicaria. Y hoy tenemos la gran suerte de poder entrevistar a Gerard Farré, un gran periodista de automoción. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muchas gracias por acceder a venir hasta nuestras oficinas. Hombre. Y nada, pues vamos un poco al lío, ¿no? A mí me gustaría que nos explicaras ¿Sí? quién eres, qué haces y cómo has llegado a tener los seguidores que tienes, por lo menos en Instagram. Bueno, esto, a ver, aquí yo siempre digo lo mismo, ¿no? Yo empecé, bueno, estudié un tema de prevención y seguridad integral que no tiene nada que ver con el periodismo y a mí aquel tema no me gustaba y entonces por trabajo yo, además de estudiar, trabajaba pues fines de semana, vacaciones en una librería especializada en motor, con lo cual allí pues me dedicaba a eso, a vender revistas, libros de coches y me encantaba el tema, ¿no? Porque siempre conocías pues apasionados que eran o coleccionistas o propietarios de coches o que trabajaban en revistas, Frikis del marcas. motor. Exacto, había diseñadores de marcas, porque entonces en Barcelona había varios centros de diseño de Audi, de Volvo, había... Y estaba muy bien, ¿no? Entonces un cliente que era periodista me encargó de hacer unos textos de Fórmula 1 al ver que yo, siendo pues eso, bastante joven y tal, y que sabía de historia de Fórmula 1 como pues si hubiese vivido en los años 50 y 60 y yo tenía nada, 20 años, ¿no? Pues él veía qué tal y me encargó unos textos para unos fascículos. Aquello fue lo primero que escribí, como con él que me lo revisó y tal, y luego ya trabajé directamente con una editorial. Entonces yo entregaba, no había correo electrónico o tal, entonces los textos los entregaba con un disquete, ¿Ah, sí? con un disquete estos 3,5, 3/4, no sé se llamaba, y lo llevabas a la editorial, ahí lo descargaban, había unas correcciones, unas historias. De ahí, otro de los clientes eran revistas, ¿no? Eran gente que trabajaba en revistas, y una revista de tuning, que en aquel momento el tuning era lo más, y era la que más vendía, se llama Maxi Tuning. Tuvo su Sí, época el exacto. tuning, ¿eh? Estamos hablando sobre los 2000... Sí, esto, a ver, la revista, yo creo que es 99, hostia, no quiero equivocarme, yo creo que sí, 99 los primeros textos, ¿vale? Y luego el 2001, yo creo que fue con lo de la revista que me empezó a encargar textos sobre coches tuning, y de hecho, con revista de coches tuning, probando y buscando coches preparados, así, ahí conocí a tu hermano. ¿Ah, sí? Ah. Sí, que nos conocimos en una sesión, claro, llevaba un Abarth tributo Ferrari, Vale, sí. que llevaba pues una modificación de diferencial autoblocante, una serie de mejoras que se habían hecho y por parte de Difisa y o sea, era súper chulo, ¿no? Y ahí nos conocimos. Pues en ese empecé a hacer esos artículos como extra, como freelance, ¿no? Yo trabajaba en la librería y estudiaba. Y llegó un punto que dejé lo de los estudios, pues no me gustaba y me centré solo en trabajar allí. Y un día de golpe y porrazo, al ver que yo había trabajado, bueno, pues colaboraba con esta revista y todo, otra revista que era lo Solo Moto, Solo Auto, estos quisieron hacer su revista de tuning. Fueron la 12ª cabecera que quiso salir al mercado con el tema del tuning y se un poco tarde. Yo trabajé ahí como ya en nómina, me ficharon, salí de la librería, me ficharon en esta revista. Fue como un sueño, ¿no? Trabajar en una revista, Claro. toda la vida comprando desde pequeño revistas de coches. Pues que un día tú estés trabajando en una revista de coches era súper chulo. Te salió todo sobre ruedas. Bueno, fue aquello, siempre digo lo mismo, al final es remar, o sea, tampoco es aquello que también es suerte estar en el sitio y tal, pero al final también es remar mucho, yo porque si no es esos primeros artículos, si yo no me llego a leer, mi madre cuando era pequeño había comprado una enciclopedia de coches, que yo iba a tener 5 años o 8, no sé, y yo ya me la había leído entera, o sea, yo me había leído la enciclopedia, no sé, 6, 8 volúmenes entera, todo, o sea, me sabía historia de marcas que ni Dios sabía que existían esas marcas, ni eso, había crónicas de carreras de los años 50, los años 60, me sabía muchas cosas que la gente en general no había escuchado nunca, ¿no? Ahí empezó, ¿no? Todo. Bueno, desde pequeño siempre me gustaban. A mi padre le habían gustado mucho los coches, pero no estaba tan enfermo como yo. A mi abuelo también le habían gustado mucho y siempre habían tenido coches y les gustaba pues salir y conducir y hacer carreteras solo por disfrutar. Entonces, y esto a veces hay gente que no lo entiende, ¿no? Pero si a ti te gusta conducir, o sea, da igual donde vayas, da igual qué hagas con el coche, lo importante es disfrutar al volante. Y ellos lo hacían, o sea, tanto a mi abuelo como a mi padre les gustaba eso. Y esto es una cosa que yo, o sea, me chifla, coger un día y dar una vuelta solo porque sí. O sea, eso es... Cuando estás incluso de mal humor, Bueno, a veces coger el coche a mí me... Mal humor,
pues los humanos... Cuidado, ¿no? Porque ya no le Sí, ibas a dar demasiado al No se trata de acelerador. conducir como un psicópata, pero sí que Ya. tiene algo que relaja, que... Sí, porque te concentras en lo tuyo. El problema Mindfulness. es que, claro, el problema es que mucha gente coge el coche como si fuese, no sé, un electrodoméstico, o sea, una tostadora que pone las tostadas y espera que salten. No, tienes que estar concentrado y pensando, ¿no? Y como los coches de hoy en día tienen tantas ayudas, tantas historias, la gente a veces se desconecta mucho y a veces pasan cosas que ves en la carretera y dices, ¿cómo se han dado un golpe? Pues porque van distraídos. Total. Si el teléfono, que si... Que Sí, si sí. 30 pantallas en el Claro. coche, aunque no puedo tener el móvil, pero tengo... Sí, también, Sí, también se porque- nota con el tema de los hadas, ¿no? Porque a veces yo me doy cuenta de que a partir de que empiezas te acostumbras a coger un coche con hadas, Ya. dices, oye, yo creo que antes iba más atento a la carretera porque Bueno, ahora te cedes Mira, un poco, ¿no? Yo la semana pasada probé el nuevo Amalfi, el Ferrari este último Sí. nuevo, ¿no? Y de lo primero que cuentan cuando están en la rueda de prensa, con las pantallas gigantes ahí explicando todos los detalles del coche, de las primeras cosas, dicen, bueno, y en el volante hay un botón para desactivar Para directamente todo el hadas. Digo, bien, Vale. alguien que ha pensado en los que queremos conducir, porque Claro. lo del hadas es eso, si vas como un zombie en la vida, ¿sabes? Que no miras a nada y va muy bien porque no te vas a salir, pero la idea es que tú el coche lo controles Claro. tú. Es Yo siempre que digo, es como un Turmix o claro que te puedes picar la mano con un Turmix, pero lo suyo es hacer pues una mayonesa o un algo, no, ¿sabes? Usarlo para lo que toca, no estar Total, ahí sí. así. No me imagino, ¿no? Conducir, comprarte un Ferrari, ¿no? Y querer cambiar de carril. Y, ay, sí, tengo que ir rápido, que si no, no sé, la experiencia se va un poco al traste. Bueno, pero al final es eso, ¿no? Que hay mucha gente que compra este tipo de coches que quizá no tiene la habilidad, quizá no tiene ese punto de concentración porque lo usan pues, para ir al campo de golf o para ir a una cena y no van a lo suyo. O sea, a lo mejor están mirando el móvil, ¿sabes? En vez de estar para lo que tienen que estar. Sí, Qué sí. forma de desaprovechar un Ferrari. Bueno, de hecho, Bueno. esto es lo que ha pasado justo ahora, ayer, se mató un desarrollador, el jefe De un videojuego, ¿no? del Call of Duty con el Ferrari, están las imágenes. 296, ¿no? Sí, Creo. saliendo de un De túnel y se come la... mira. Debía tener los hadas desactivados. Bueno, ese coche tendrá controles y tal, pero el problema es eso, que a veces hay gente que conduce estos coches que quizá debería seguir un programa, un proceso, que yo encuentro que sería muy, muy, muy bueno, de cursos de conducción, de experiencias al volante, y poco a poco ir subiendo. O sea, no coger ya el primer coche que se compra cuando a alguien le va muy bien las cosas, ya coger un 296 con 800 caballos. Pues quizá todo el mundo no puede conducir ese coche. Por mucho que tengas el dinero, por mucho que puedas, deberías recibir un training, ¿no? Y que alguien con cabeza te acompañe, veas qué pasa con agua, veas qué pasa con nieve. Y al final, poco a poco ir subiendo, porque si no, la gente tiene esta sensación de los videojuegos, que yo ayer estuve en una cosa del rack, que era una gala de pilotos, y te había un chico canario que había ganado unos campeonatos de videojuegos online, unas historias de simulación, ¿no? Y ahora ha ganado el Bull Rack y decía que era muy parecido al videojuego. Digo, bueno, sí. Y decía, bueno, la diferencia es que aquí me puede hacer daño. Bueno, es muy grande. Pues hazte daño tú y a los otros. Entonces, eso tenerlo en mente, porque desde que éramos pequeños, que hemos estado jugando con juegos que todo le das al restart Sí. y vuelves a arrancar la pantalla, en la vida real no hay restart. Tristemente Entonces, no. entonces, claro, con tanta electrónica que tienen estos coches, se hacen como fáciles, ¿vale? Yo os recuerdo el caso del GTR, del Nissan GTR, que es un Sí. aparato increíble, pero tiene ese punto de PlayStation, que va todo tan bien, tan aplomado, tanta electrónica, todo, que casi cualquiera puede ir como si fuese Schumacher. Entonces, al final, da un respeto, porque el día que luego hay un problema, el día que ya estás... Yo siempre digo que es como un coche con imán de Scalextric, que se aguanta mucho, pero que cuando ya has llegado al límite, el imán se desengancha de golpe y te vas contra la pared. ¿Vale? No es aquello que derrape un poco, juegue, no, el coche ya se va y se desaparece. Entonces ese punto de videojuego que hay esa tendencia por parte de la gente que, bueno, que parece que todo sea fácil, no, este tipo de coches tan potentes, tan especiales, yo creo que es sumamente importante que haya un backup detrás de aprender, de querer escuchar también, porque muchas veces hay gente que se cree que desde el primer momento ya son super cracks al volante o lo que sea. Y yo, hostia, cada vez que he hecho un curso, cada vez que hago una experiencia con pilotos, con monitores, pues lo importante es aprender siempre. Yo en estos cursos que hay, yo qué sé, hay experiencias al volante, en nieve, en tierra, en asfalto, en todo tipo de situaciones, con pilotos, con monitores especiales, monitores que son especializados en cursos de conducción. Al final, siempre puedes aprender. O sea, siempre hay la opción. Nadie nace enseñado, o sea, nadie... Yo la primera vez que conduje en circuito fue con un 147 GTA
y porque llevaba electrónica, si no me hubiese ido a la grava varias veces. Entonces al final todo el mundo tenemos que entender nuestras posibilidades y entonces siempre disfrutar al volante. A la que la gente empieza a sufrir, que dice ay, 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 cuando se escucha el ay, 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 luego viene el uy, uy, uy. Entonces mejor coger y decir, ostras, aquí no llego, pues levanto un poco, que ya estoy yendo tal, y no ir nunca fuera de la zona de confort. A veces, ¿no? Cuando vas con un coche así de potente, también tienes la sensación un poco de esto lo aguanta, esto es capaz de soportar. Bueno, claro, aquí el tema es neumáticos. ¿Cómo está neumáticos? ¿Está bien? ¿Están las presiones que tocan? ¿Ha llegado la temperatura? Porque a veces coges un coche en frío. Yo, por ejemplo, al Ferrari solo que estuvieses un rato parado, los neumáticos caían de temperatura en un momento, pero fríos. O sea, también que hacía frío, pero hasta que no se había calentado, aquello no agarraba. Y es un tema del neumático. Luego ya, que es lo que decías, ¿no? Que el coche tiene unas prestaciones y tiene no sé, una electrónica, un tal. Sí, pero no lo aguanta todo. O sea, al final la física, o sea, no es que la inventó Newton, pero la marcó ahí con unas pautas, entonces tiene un sentido. O sea, no llegar las situaciones a un extremo que no hace falta. Con todo esto que estamos hablando, ¿tú has tenido alguna vivencia así o lo has vivido de alguien o alguna anécdota que me digas, ostras, la verdad es que hubo un susto grande? Bueno, sustillos siempre alguno Sí, puede ¿no? haber habido. Todos, que más que menos, todos hemos tenido algún susto, ¿no? Con el coche. Yo recuerdo hace tiempo, pues un susto una vez, una presentación en Alemania, pues que había nieve y te crees eso, era muy joven, inmortal, no va a pasar nada y tienes un sustillo, pero bueno, no pasó nada, pero sí que, bueno, un golpecillo, una cosa, pero no pasó nada porque el coche era bueno ¿Con qué coche era? Un S8 V10 con motor Lamborghini. Ah, sí. Bueno, un golpecito aquí tiene que doler. Bueno, claro, sí, saltar muchas cosas. No, pero mola porque al final... Más el susto, ¿no? Claro, o sea, eso te pone en situación y te das cuenta que no... A ver, yo tenía, no sé, 25 creo. Entonces, claro, a esa edad, repito, la gente se cree que eso, que no tiene límite, que no pasa nada, que todo es un restart como la PlayStation y no. Ya. Gracias a alguna vivencia de este tipo te das cuenta que no... Y lo importante eso en estos cursos de aprender y aprender y pensar que aquello no se aguanta como un imán, que es todo tiene su aprendizaje y poco a poco. Sí, sí. No, muy bien. Como que nos hemos desviado, que me Sí. parece genial. Sí. Estabas explicando un poco tu trayectoria. Bueno, sí, luego de la revista esta que me ficharon de Tuning, que era del Solo Tuning, que se llamaba así. Ah, hostia, de Qué esto recuerdos, me sí, acuerdo. Sí, pues esta duró 10 números, porque al final, pues eso, no salía la publicidad y había como mucho mercado un poco saturado de este tema. Y por suerte, pues no sé, la empresa vio que yo había hecho un esfuerzo, pues yo no había estudiado periodismo, entonces me formaron ahí con responsables de jefe de redacción, un director, así como las correctoras, que había un departamento de corrección, y me hacían como unos exámenes semanales, además de hacer el trabajo, de hacer las noticias, de redactar textos, tenía que hacer otros textos aparte para ir corrigiendo y mejorando y mejorando y mejorando. Y al cabo, no sé cuánto estuve con esta formación, no sé, fueron 3, 5 meses, algo así, no recuerdo. Ya como me dijeron, ok, ya tira para adelante y vas haciendo. Y yo seguía trabajando, pero ya estaba como que, bueno, que ya funcionaba todo. Y cuando acabó la revista, que la cerraron, me dijeron que, pues, como estaban contentos con el trabajo y todo, pues me pasaban al Solo Auto a probar coches. Claro, para mí fue más chulo que no estar ahí picando noticias o haciendo artículos sobre coches que veía en foto o que había visto, pero ni lo probaba. Entonces poder salir a probar coches ahí en físico, tanto en la redacción como ir a sesiones de fotografía que conducías mientras el fotógrafo disparaba, viajar al extranjero a probar coches nuevos. Qué guapo. Claro, aquello fue muy, muy guay. Entonces desde aquí empecé con todo tipo de coches, desde, yo qué sé, el primero que hice una prueba como tal fue un C4, un Citroën C4 1.6 HDI 110. Esto, Usted es una enciclopedia, ¿eh? bueno, Es como el primer coche con el que... bueno, que porque todo. por eso te acuerdas. marca, porque ¿no? si no, sí, claro. Y el primer viaje también fue un viaje de Chevrolet, creo que era, o de Evo. Yo creo que era Chevrolet todavía. O sea, ya era Chevrolet, que lo que había sido Evo, Sí, de Evo, pasó sí. a ser Chevrolet en Croacia, en Dubrovnik. Y que vas ahí, llegas pues con avión, te están esperando, están todos los coches al llegar al aeropuerto esperando, coges el coche, haces una ruta, llegas al hotel, todo súper chulo, visita turística por la noche, bueno, súper guay, que dices, ostras, qué pasada poder vivir estas experiencias, ¿no? Y desde entonces pues han venido, que a veces ahí sí dices, ostras, pues aquí sí que he estado, de tantas, pero de algunas puntuales por algo.
Hasta los primeros sí te acuerdas de mucho, pero luego, si tuviese ahora, dices, hostia, marcar un mapa, sí, te puedo decir algunos, pero no, seguro que me olvido cosas por la cantidad de viajes y todo, que antes era una locura, eran como 2 por semana o algo así. Claro, siempre una noche, la gente se piensa y ostras, veías más aeropuertos, veías el aeropuerto y el volante del coche. Porque visitar, alguna vez tenías a lo mejor una tarde libre o 2 horas. O Como el una piloto hora. de Fórmula 1, ¿no? Que va al circuito Hace el y trabajo no, y se va, sí. ¿no? Aquí a veces eso, había una hora y esa hora la aprovechabas, o sea, le sacabas rendimiento de visitar algo ya que estabas en la otra punta del mundo. Claro. Es decir, ya que estoy aquí. Y esto me interesa. Al final, como periodista, cuando una marca te invita para Sí. enseñarte un coche nuevo, tú como periodista Sí. y al hacer al final tu noticia, Sí. ¿hasta qué punto das de verdad tu opinión o hasta qué punto Bueno, puedes hablar? Aquí no hay nada, o sea, ni pactado ni ninguna historia. Tú puedes o sea, poner a parir. claro, lo que quieras. A ver, Ajá. es que es complicado que a día de hoy un coche, o sea, yo llevo 20 años y sí que recuerdo pues algún Tata que era un desastre hace años y... ¿Te ibas a la India por el No, Tata? no, eso no llegué. Pero uno probar aquí, que era un coche un poco que mejor no. Y aquello sí que recuerdo que en la revista, pues yo quizá fue un poco... Recuerdo escribir... Bueno, eso creo que sí que quedó. Que no, bueno, no, me lo hicieron quitar. Que no tenías por qué sufrir por los puntos de tu carnet de cuenta, lo que podías perder era tu vida al volante de ese coche. Entonces, claro, quizá fue un poco demasiado heavy. Lo pusimos un poco menos dramático, pero sí que el coche no era, ¿sabes? Que decir, que el seguro, coche dinámicamente no era lo que uno esperaba. No era un Volvo, ¿no? No, De esa época. no. Y nunca, yo qué sé, una vez yo creo que una marca llamó para quejarse porque me había equivocado el apellido del directivo tal. Digo, bueno, pues... Tarde, ¿no? Eso, claro, como en internet lo puedes corregir Claro. y lo editas, pero en el papel no, eso ya queda. Pero nunca, o sea, y la gente a lo mejor luego te dice, ostras, pero aquí tal, bueno, pues es la opinión, ¿sabes? No cada uno. Yo siempre digo que somos como crítico gastronómico, que vas ahí y pruebas, y si las croquetas, pues yo qué sé, no tienen bechamel, pues no tienen bechamel, tienes que decir que esto no... Sí, sí, sí. Ya. sí. No. Esto abre un melón que antes hemos comentado con Xavi. Los coches han subido mucho de precio. Sí. ¿Vale? Y si quieres podemos hablar sobre si han subido de precio porque es que, claro, ahora tienen mucha más tecnología y esto tiene un coste, o si han subido por otras razones. Pero yo recuerdo que antes podías comprarte un Polo, que había una versión que era A-Polo, un Apolo, Sí. creo que era por 9.500 euros. O sea, Ya. hoy en día ya es imposible comprarte un Polo por 9.000 Un euros. Seat León por 15.000. Sí, sí. Entonces, han subido muchos los precios. Hoy en día, alguien que digas, mira, me quiero gastar 25.000 euros en un coche, no más. Relación calidad-precio, ¿tú hacia dónde tirarías? Bueno, yo siempre digo lo mismo, que al final cada uno, vosotros sois distintos, yo soy distinto a vosotros, entonces cada uno tenemos unas necesidades y una vida. Entonces, en función, y si tienes hijos, vas con amigos, vas solo con tu pareja, yo qué sé, llevas a tus padres, entonces tienes unas necesidades otras. Si solo vas por ciudad, si solo te vas a la playa, si vas a la playa, pues comprar uno que sea tracción delantera trasera, pues si vas a la montaña, mejor que sea 4x4, por si nieva y no sé qué. Si haces off-road, tienes en todo terreno. Entonces, al final, cada uno tiene sus necesidades específicas y creo que es un poco difícil encontrar algo así que digas, ostras, genérico por ese precio. Y encima te diría, por esa franja de precio, coche nuevo, algo encontrarás, porque puede ser que haya algo, pero depende de cómo, te puedes mirar algo de OVO que esté súper bien. Solo que tenga 2, 3 años o hasta 5, puede ser un coche mucho más chulo de lo que te podías permitir nuevo, y que encima, pues si te gusta la deportividad, tendrá más caballos, y si quieres que sea todo terreno, pues tendrá reductora y no sé qué, que de nuevo no lo tendrá. Entonces yo siempre digo que es mejor tener la mente un poco abierta y no decir, ostras, yo es que solo me compraría, invento, por precio, un Dacia. Bueno, ¿por qué? Antes los Dacia sí que lo había por 6.750, que sí. cuando salió, que recuerdo ir a probarlo. Bueno, ese era el Sandero. Cuando salió la marca, yo creo que eran 7.300 o 8.900. Sí, es que recuerdo el anuncio. Yo cuando lo mismo fui a la de primera los coches. presentación de la nueva Dacia, que era el Logan. Sí. Un coche era un poco horrible de diseño. Ya. Y cuando abrías el maletero, luego hacía un rebote el muelle, que si te metías a lo mejor te decapitaba, ¿no? Sí, un poco. Ahora bien, en la presentación era por el sur de Francia y con el compañero de la vanguardia que íbamos, que coincidí el otro día con el último viaje, hicimos unas pistas de off-road, pero como si fuese un tramo de rally, pero ¿Ah, sí? muy bestia. O sea, un coche que, claro, ya va alto de serie, entonces
ya te sientes que no estás maltratándolo por un camino de carros, porque ya está pensado como, ¿sabes? Como un coche para todo tipo de pistas, no solo para asfalto. Y era un 1600 gasolina que iba solo de 5.000 a 6.000 vueltas y fue divertidísimo. Yo devolví el coche como los de Scalestri con efecto barro. Sí. Pues lo devolví con barro hasta el techo. Así es que has disfrutado de ese coche. Ese coche sí, disfruté. Sí, hasta saltaba y todo. Hostia. Sí. Pero era un coche que sabías que era como robusto, aunque, ¿sabes? Era simplón de diseño, pero que todo estaba pensado y ahora los ves. Son coches que todavía siguen funcionando y llevan años esos coches. Claro, comparando estos modelos, ¿no? El de cuando valía 6.000 euros y los actuales, es decir, para ti... ¿Esta subida de precio se viene no solo de la electrónica que a lo mejor Claro. lleva más cosas? O... Yo, por ejemplo, el tema de Dacia, ahora han invertido en diseño, que antes no. Entonces el diseño es muy caro, por mucho que la gente piense que solo es porque el dibujo tal. Solo que el material sea un poco más blando, solo que la carrocería tenga una forma más elaborada, con más ángulos o más curvas de no sé qué tipo, todo esto encarece la vida. ¿Vale? Porque el Logan primero era como un Clio antiguo con culo. ¿Vale? Que ya se vendía en otros países el Clio con culo, como 3 volúmenes. Entonces, aquello era lo más económico posible de diseñar y producir. Si tú haces algo que es más complejo de producir, las matrices que se usan, todo es muy complejo. Yo recuerdo un tema, no sé qué León era, que era una generación nueva y solo porque tenía el diseño del salpicadero de una forma y que había una ventanita, en vez de tener el retrovisor en el extremo, ¿no? Pues había una ventana y el retrovisor un poco más hacia ti y veías en el cruce y tal. No sé cuántos millones de euros costaba solo eso. Solo una de millones, solo para una mejora que tú la ves y dices, sí, hay un cristal más. Entonces, todo esto luego se repercute en el coste del vehículo. Claro. Y luego, últimamente, aparte de todo el tema de ayudas, homologaciones que se tienen que hacer, las restricciones de emisiones, las pilas, porque lo de las pilas es muy caro. Entonces, al final... todo se dispara. Además de que si suben el precio, la gente lo sigue comprando, aquello también, si la gente parase y dijese, no, esto no es un precio justo, pues quizá... Sí, eso empezó también un poco con la locura con la época del COVID, ¿no? Que nosotros con el concesionario de ocasión también lo vimos que nos encontrábamos en un momento donde no había coches, no había stock, empezó a subir todo, incluso... nos encontrábamos con algunos modelos que de segunda mano llegaron a valer más que nuevos. Sí. Por la entrega inmediata. Sí, claro, la gente porque lo quería. no sabías cuándo te lo entregarían. Sí, esto me acuerdo. Es muy heavy. Y eso que dice, en coches normales es una locura que pase, pero claro, en coches de colección es muy salvaje. O sea, en coches especiales y tal, que la gente paga 50.000 más, 80.000 más, 100.000 más para tenerlo, porque si no, no está en el cupo. Y esto ocurre. Y es dramático, porque hay coches de este tipo que a veces la gente espera 1 año, 2 años, 3 años, que dices, 3 años, ¿qué te puede haber pasado de aquí a 3 años? Tu vida puede haber cambiado, tus gustos, ¿por qué no? Pero la gente esperando el coche, porque claro, como te hacen un favor para entregártelo. Y entonces hay gente que paga esos premium para coger a un particular que ya lo tenía y se lo revende ganándose... un extra totalmente. O hay esas empresas que también se dedican a esto, ¿no? Yo creo que ahí también hizo mucho daño, ¿no? A partir de ese 2021, ¿no? Con Bueno, el tema de los precios, yo creo que si vemos en un gráfico es exponencial. Hubo el tema de que si no había los piezas, suministradores de no sé qué, recambios. lo de los chips, que decían que los chips se usaban para minar en tema de Bitcoin y no sé qué historias. Sí. Bueno, sí que sabía que había marcas o grupos grandes que priorizaban los chips para las marcas en las que había más rédito por unidad que no en las generalistas. Entonces, sabías que había algún modelo muy caro que llegaba en 2 meses, en cambio un coche de 20.000 a lo mejor tardaba 1 año y medio. Solo porque con el otro el margen era, no sé, un 200 y pico por cien. Sí. ¿No? Una locura. Sí. No. También me interesaba mucho saber. Sí. Es decir, estamos hablando de muchos coches, pero... a lo largo de tu vida, ¿qué coches has tenido? Yo, pues no muchos. Ajá. Porque como siempre estaba probando y teniendo coches de prueba, o sea, llegué a un tiempo que vendí, el último cuando vendí el BMW, tuve no sé cuánto fue, 3 meses, o es que estuve sin coche personal, porque al final, total, siempre... Claro, te deja la marca, ¿no? Claro, vas probando para seguir haciendo artículos y pruebas y todo, con lo cual, ¿de qué te sirve muchas veces tener un coche encerrado que nunca le haces ni 1 kilómetro? Eso es una gran suerte, el renting no gratuito, puedes decirlo. No es bien, porque al final es una semana, entonces también es un
un poco lío tener que ir a bajar, a cambiar el coche, Sí. tal, ¿sabes? Eso es un poco show de kilómetros y tal, además. Pero sí, en parte, pues eso te da ese confort de que al final el coche lo usas en tu día a día y ves la realidad del coche. Porque a veces, qué sé, probar lo que decíamos, ¿no? En un viaje de estos súper chulos, en un entorno espectacular, con el mejor hotel, con la mejor carretera. A veces hay un tramo cortado, a veces un circuito. Sin embargo, donde lo ves que lo puedes valorar mejor es en tu día a día, que ves la carretera que sabes de memoria, el trayecto cotidiano, pues si se escucha o no el ruido de fuera, que ya sabes lo que pasa allí. Entonces todo esto es donde lo ves. Yo coches personales, en su día, el primero fue un Alfa 147 2 litros, un Twin Spark. Luego, bueno, mi padre falleció, entonces nos quedamos un 156, también 2 litros Twin Spark que tenía él. Yo lo sigo guardando, está ahí guardado. De hecho, ahora la idea es resucitarlo, una historia. Uy. Y luego pasamos del Alfa 157 a un Skoda Octavia Combi, un TDI 1.9 de 105 caballos 4x4, que era un coche que la idea era esa, ¿no? Para familia, con niños y tal que íbamos a tener. Pues tener un coche práctico, que es como cómodo, un trastero. ¿no? Sí, el tema del 4x4 que iba levantado, pedí una protección de bajos opcional de chapa que había de acero. Entonces, pues hacía muchos caminos y a mí me gustaba, ¿no? El off-road, pero no me daba para comprarme un clase G o una cosa así. Entonces, pues bueno, este era el coche para todo. Y luego, después de aquello, después de la Octavia, cambiamos la Octavia por un Golf. Sí, un Golf, bueno, seguimos teniendo un Golf 7,5, 130 caballos de gasolina que va muy bien, no gasta nada. Y luego yo, como cosas así, tuve un Saab 900 Turbo S Cabrio del 90, un kit aero, llevaba una centralita roja adicional que era como 185 caballos, una pasada, era precioso. Divertidísimo, ¿no? Bueno, corría, porque corría y era muy estable. El tema es, bueno, que era un coche que tampoco para hacer el cafre porque es muy largo, pero era cómodo. Era alucinante por la aerodinámica, porque claro, SAP, los ingenieros eran los mismos para hacer aviones que coches. Entonces, tanto trabajaban en la ala de un avión como en parabrisas de un coche. Entonces, ese coche, el parabrisas era como muy, muy curvo y tú podías ir con las 4 ventanas subidas, descapotado, a un poco más de 120 y se escuchaba la conversación como estamos hablando ahora, con el acompañante. Yo no he ido con ningún otro descapotable que a 120 no tengas que gritar. Y ese coche era un coche viejo, tal, estaba muy bien hecho. Y luego después de ese tuve un Mercedes 300 C24, un coupé que fue una historia con un amigo que me lo pasó y tenía cosillas. Y el típico primer coche de cosillas, ¿no? El amigo. Y lo llegué a revisar. Él me lo medio regaló, fue una historia así. Bueno, sí, me lo regaló. Y entonces ese coche, hice una serie de cosas para ver cómo estaba. Puse componentes nuevos de neumáticos, ese ya le... Y fue un desastre, el coche estaba muy mal. O sea, el coche estaba muy mal. Estoy cansado. Me lo quité en nada porque era un drama ese coche. O sea, era muy caro ponerlo como tocaba y no lo valdría nunca. Entonces, porque si fuese una unidad que estaba bien, ese coche seguro que había sido tocado de kilómetros en algún sitio. Era una historia. Pues me lo quité. Que te lo regaló, porque te lo iba a vender. Sí, no, porque él, ya lo sabía. Él veía, ¿no? que el coche no era lo que él quería. Y yo lo vi y aquello que, hostia, a mí siempre me había gustado desde que era pequeño ese coche, y lo veía precioso. Y tampoco lo ves tan drama, pero claro, cuando coge un mecánico, lo sube, lo desmonta y ve que hay tantas cosas, es que había cosas. Y luego después de aquel ya fue el E46, un BMW 328i, que a través de un amigo él lo iba a comprar, al último momento decía que no lo quería comprar y le pregunté, pero ¿qué coche era? Y me dice el coche y digo, ostras, es chulísimo. Sí. Y entonces lo cogí, que con Difisa lo llevamos una vez allí, hicimos como con Julie todo un tema de como revisarlo, ver que estaba bien. Ponerlo a punto, ¿no? Sí, pero el coche estaba, o sea, cuando lo subieron los mecánicos lo miraban por debajo, decían, hostia, no puede ser, si estaba todo brillante, nunca había pisado un camino de tierra. Los asientos traseros, cuando abrías la puerta, ¿no? Había un marco cromado en la parte... Nunca se había pisado. Sí, se ve que el hombre solo había llevado a su hija a la boda o algo así, y viajes largos él y la mujer. Eso es lo mejor, eso es la suerte. Estaba, sí, impecable. Yo lo usé con el perro que dejaba pelo, pensando, con lo bien que estaba este coche y que no, encima con tema de detailing me estuve varios fines de semana limpiando lo que era el clausor del portón trasero, que estaba negro, pero pensaba que era negro, no era cromado, había suciedad.
Sí, pusimos neumáticos nuevos, el coche cambió. Y ese coche iba genial. El problema es que, bueno, como los que somos en casa, pues era muy pequeño y no era un Touring, por ejemplo, ¿no? Que el Touring hubiese sido más práctico. Y entonces ya había hecho lo suficiente, había disfrutado como un enano con ese coche y ya tenía la idea de esto, ¿no? Bueno, el Cayenne a mí, cuando salió no me gustaba nada. O sea, yo cuando vi el Cayenne dije, ¿qué han hecho esta gente, no? Estoy de acuerdo. Yo recuerdo una foto y lo comentaba con un amigo que decía, hostia, al final, cuando lo presentan, ¿no? Enseñan una foto y se veía el Cayenne en una carretera con un remolque y un Carrera RS 2.7 cola de pato. Y dices, no tiene nada que ver, por mucho que sean los dos de la misma marca, ¿qué tiene que ver ese clásico icónico de carreras con este camión? ¿Sabes? Que no. Y luego, claro, hasta que no lo pruebas. Entonces yo en la época probé preparados por Tecar con 600 caballos, preparado por Gembala con 750 caballos, un Rinspeed que se llamaba Chopster que también tenía 600 y pico, no sé cuántos caballos tenía, con el techo recortado y tal. Claro, yo había probado todo eso y decía, hostia, pues para ser el camión ojo cómo va. Sí. No tiene sentido que en asfalto había también. Nunca había hecho off-road con ese coche, siempre pruebas de asfalto porque tenía llanta 22, llanta 21. Y fue nada, a un tiempo después de tener el BMW, ver que había pues publicaciones en Instagram de un Yankee que tenía uno pintado de Rodman y decía, ostras, esto puede ser cachondo, porque al final tienes como todo en uno. Siempre había querido tener un Porsche porque me gustaba mucho pues la ingeniería que tienen, cualquier detalle. Y ahora es el maletero y hay cosas que otros no piensan y estos están ahí pensando en cómo pueden hacerle la vida más fácil a la gente y que la calidad sea buena y todo. Y quería un coche así. Y yo buscaba algo que fuese pues, una 8 de segunda mano, un clase S, un Serie 7, fuese muy cómodo para viajar, con un gran motor, con un coche que nuevos valían 150 o 200 mil euros y luego de segunda mano con los años los puedes encontrar por 15. Sí. Entonces son coches que, ostras, o sea, te cuesta un 10% de lo que costaba nuevo, que el recambio sí que es muy caro. Tía, 15. Bueno, claro, cuando pasan 20 años estos coches, a una 8 de estos, yo había mirado muchas veces, tenía, pues yo qué sé, la 8, el W12, el Serie 7, el 760 Li, no sé qué, y son coches que estaban eso, bueno, 18, y son coches que nuevos valían más de 100, o sea, 150, 160, 200, entonces dices, yo quiero esa calidad porque después de haber probado tantos coches es lo más cómodo que hay, es lo mejor para viajar, lo mejor para estar dentro, que si un día tienes un susto vas a estar lo más seguro en esa nave espacial que te protege. Y el Cayenne te da ese punto del lujo, del confort, del aislamiento acústico, de que pasas por un sitio en el que hay una fábrica que hace olor, el filtro de aire es bueno y no entra ese olor dentro del coche. Todo eso que tienen esos berlinas de gran lujo, en el Cayenne lo tienes, pero además hay esa parte del off-road. O sea, por un lado es un coche que en carretera va muy bien en asfalto, en trayectos diarios es muy cómodo, en viajes, este verano viajamos a Andalucía, es que vas como una alfombra, o sea, es un coche comodísimo. Y luego, cuando quieres, de ir a un ritmo alegre en asfalto, te metes en una pista o en el desierto, metido en desierto de tabernas, y puedes ir, no sé, a 80 km por hora por campo, y aquello va como Dios. Y como puede ser que un coche cumpla también todos los objetivos, ¿no? Y encima dentro es amplio, cómodo, el maletero es gigante. O sea, para mí cumplía lo que dicen los ingleses, ticks all the boxes, ¿no? Que es un coche que te cubre todo el expediente, todo. Exacto. Y con uno solo tienes todo. Claro que me gustaría pues, un 911, una cosa así, sí, ojalá un Ferrari un día, una cosa. Pero al final, siendo realistas, con este coche, ostras, y encima te lo puedes pasar. En tema de campo, con el preparador que lo ha hecho, que es Flat Six, Barcelona, ¿no? Pues con ellos tienen un grupo que hacen salidas y cuando vas a hacer, pues eso, pistas de barro, que dices, con ese coche, te lo pasas. Encima es un V8 de verdad, atmosférico, que suena. Porque a ese coche que le has hecho algo, que decir, aparte de, seguro que sí, seguro para todo lo que nos está escuchando, luego dices tus redes sociales, pero ahí la verdad es que hay muchos vídeos sobre el vehículo, es muy chulo. Y la verdad es que me gustaría saber un poco qué tiene, que fuera bueno, de... Que sea. El coche en sí de serie ya es una locura cómo va, ¿no? Entonces lo más importante aquí es neumático y proteger por debajo, ¿vale? Porque el filtro de aire, el filtro de gasolina, perdón, el filtro de aceite, perdón, está muy expuesto. Entonces si no proteges tanto el filtro como cárter y demás, pues al final, ¿no? Es todo terreno. La gente los protege por debajo porque al final hay una roca, hay algo que te puede dar un golpe y ahí la lías. Si aíslas con esto, ya tienes todo. Yo en este caso, además, pues en vez de los parachoques de serie por la parte inferior del parachoques, que es de plástico,
se ha sustituido por barras tubulares de acero, de forma que ganas en ángulo de ataque y de salida. Luego lleva protecciones desde todo el frontal hasta la caja transfer, luego una protección específica solo para el diferencial trasero, y tiene también el tema de la rueda de recambio, que el coche de serie venía con una galleta que tenías que hinchar tú, ¿vale? Porque el coche tiene un compresor para la suspensión neumática, pero lleva integrado en el asiento trasero debajo un manómetro, ¿vale? Como las gasolineras. Eso lo conectas a un conector que hay en el asiento pasajero en el suelo, y ahí usas el compresor de aire del coche para hinchar o deshinchar tus ruedas. La función principal era hinchar esa rueda de recambio, ¿vale? Vale. Pero el mío, como lleva todos los extras menos 2, el señor que lo configuró nuevo le puso todo lo que podía, o sea, tiene más, a veces lleva más cosas que un turbo pues no le puso, o sea, le puso, perdón, el equipo de audio Bose opcional, que son 12 altavoces, suena de película, pero lleva un subwoofer debajo del maletero. Entonces, al llevar el subwoofer, no tiene ni la rueda de galleta de broma. Vale. Entonces vale. yo necesitaba sí o sí lo de poner la rueda trasera. Entonces el mío, además de toda la movida estética y de ángulos y tal, necesitaba poner una rueda trasera para tener una de recambio igual que las que uso, porque si pincho no voy a poner una galleta que el coche vaya así. Claro. Y luego también hicimos con diseño, yo le propuse al fabricante de los parachoques y el tío dijo que sí, que le molaba la idea, ¿no? Hizo una escalera a medida para el día que tenga una vaca arriba, pues puede subir por la escalera hasta arriba. Una jerrycan atrás para llevar 20 litros en caso de que haga falta si vas a hacer tal, y luego una defensa delantera. Y entonces está todo inspirado en un 911 del 78 que compitió en el Rally Safari, un 911 SC, que era Martini. Vale, Entonces, sí, la lo librería he visto está- vinilado. Entonces, El vinilo de- vinilo está pensado en ese 911 Es el- Safari, como el que logo. por eso lleva el número 14, porque el coche que quedó segundo era el número 14, y lleva el parachoques delantero rojo y el trasero de azul pitufo. Entonces, son colores de Martini dentro de la librería de Martini. Entonces, a veces no se ve o no tal, entonces hace gracia que sea así un poco distinto a lo que muchas veces este tipo de Cayennes o los hacen Rodmans, que muchas veces hacen Rodmans, o no, los hacen del color que quieren. Cada uno al final tiene sus gustos y luego otro importante es el tema del vinilo, ¿no? O sea, por una parte el vinilo, el coche era negro, ahora es blanco entero, y una vez se hizo blanco, por encima la librea Martini, que es otro vinilo encima, y luego por encima un PPF completo para protegerlo. Entonces ahora si hay una rozadura pues con una rama o lo que sea, el PPF se vuelve a sellar. Si no es muy grande, se vuelve a sellar solo. Brutal, sí. Entonces es una protección para la carrocería en el tema del campo. Y todo esto al final, claro, obviamente a nivel de homologaciones. Claro, y ahora hay un tema de homologación. El coche está matriculado en Andorra, ¿no? Pues hay un tema de homologación con un ingeniero que está haciendo todo el proceso. Pues todavía falta cambiar una cosa de unos faros, una historia, ¿no? Entonces cuando esté todo tal, sí, pero se puede hacer, o sea, no hay ningún problema. No. El tema es hacer toda la tramitación como Dios manda y cumplir con lo que marca la normativa del país. Si es España, si es allí. Y no tiene más. O sea, no es que hagas aquello... una barbaridad. No, tiene un Bigfoot, ¿no? Que pongas aquí sí. llantas de no sé cuánto. Y luego, y la suspensión. Entonces, lo último que hice así fue la suspensión, que lleva la neumática de serie, pero se ha sustituido el amortiguador de origen por un amortiguador de GMC, que es un amortiguador que son 30 milímetros más alto, con lo cual el coche sigue teniendo la posibilidad de subir y bajar por la neumática, pero en cada posición ahora gano 30 milímetros más. Siempre. Entonces, aunque lo baje, ahora está 30 milímetros más alto que antes en la más baja. Y además tiene botella separada con 25 posiciones de regulación, que yo quería que el coche siguiese siendo cómodo. Entonces, en la posición de las más soft sigue siendo casi parecido a lo que era antes. No es tan barca como era antes, con el Comfort, que antes era pilotada la suspensión. El amortiguador era un amortiguador pilotado. Hace 20 años ese coche, todo lo que tenía es una pasada, ¿eh? No, total. No, es que al final tocar el amortiguador también es lo que dices tú, ¿eh? Porque también en el taller, ¿no? Cuando tocamos sobre todo los Abarth, mucha gente venía, ¿no? A ponerse las B14, los Bilstein. Y luego, claro, encontraban con la realidad, ¿no? Que iban mucho más duros, y hay gente que es lo que buscaba y le encanta la sensación, pero luego, claro, el día a día, cuando usan el coche al día a día, pues al final te carga un poco. Claro, ese punto. Entonces, como aquí es regulable, si quieres, puedes llegar a un punto mucho más duro. Lo bestia es que ahora en carretera y ahí va bien, yo estaba encantado por lo que es, pero con esta suspensión, o sea, solo cambiar el amortiguador, cómo va en asfalto no tiene nombre, y en campo agujeros que son así, un agujero aquello
Que lo normal sería que todo el coche hiciese así, ahora el coche sigue y la rueda hace pam, 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 Eso y es los verdad. come. Claro, al final, como más están preparados para trabajar a otra frecuencia, entonces como más rápido vas, mejor trabaja. Es Buenísimo. No, es un mundo, está muy chulo, la verdad. Sí, y por ejemplo los frenos nunca he hecho nada porque entiendo que el desarrollo que hizo la marca como tal, yo creo que es, no sé, creo que es difícil encontrar algo que funcione igual, sobre todo en las dos vertientes, ¿no? Porque en asfalto van muy bien, pues son pinzas Brembo de 6 pistones, Bueno. como Dios manda, son unas pinzas, y luego discos ventilados, pero no son rayados y perforados. ¿Por qué? Porque si al final haces off-road, claro, se te pueden meter piedras, Esto lo sabía. barro, entonces Claro. entonces ese tiene el disco ventilado por el centro, ¿no? Tiene cosas como doble, pero no tiene hendiduras exteriores, de agujeros forma que ni nada. la suciedad no. Entonces ya está pensado para trabajar en campo el disco original. Entonces, claro, estos coches en su día hicieron la Transiberia, que fue un raid que fueron de Moscú a Pekín, pasando por Ulan Bator. No, a Pekín no era Ulan Bator, o sea, era toda la estepa rusa. Y ganaron la carrera estos. ¿Qué sentido tiene? Pues lo hicieron y el coche iba bien. Y el coche es de serie, con la suspensión neumática de serie, con protecciones, con radios para hablar entre ellos, pero no... Era el coche de serie. Entonces, poca gente en su día lo usó en campo. Se usaron para subir un bordillo, aparcar para buscar al niño al colegio, hay una oficina, tal. Y a día de hoy lo único que tiene es el peso, que el peso es muy grande, es un coche que el mío son 2,5 toneladas. Sí. ¿Qué pasa? Que es porque el acero es bueno. O sea, este coche, la carrocería, el chasis, monocasco, es acero de verdad. Entonces, yo he visto casos que, bueno, gente que se anima y a veces quizá va un poco más allá de lo que debería ir, y en campo, por mucho que hayan volcado, por mucho que hayan saltado un margen y luego se han comido un árbol de frente o tal, no les pasa nada. O sea, el conductor baja y los ocupantes bajan como si nada. Porque pesa mucho, sí. Gasta mucho, sí. Porque es muy seguro. ¿Cuánto gasta? La realidad, yo llevo unos 18,6, una cosa así, de media. Sí, real. De media. Sí, y en real. entorno El viaje a urbano. Andalucía. Bueno, urbano no sé decir. Yo lo que puedo decir es que de media hace eso. Entonces, yo ya hay días que en trayectos de descenso pues hago eso, 8 litros, no sé qué, pues porque hace así. Pero cuando vuelves a subir, hay muy poca diferencia de que subas normal a que subas alegre, ¿sabes? Entonces, ¿qué va a gastar? En vez de 22 gasta 28. 8 litros, da igual, si al final gasta, ¿sabes? El coche gasta. Pero va fino, va bien, siempre responde. No, claro, o sea, una cosa no quita la otra. Yo lo que veo es que es un motor como muy robusto, ¿sabes? Y al final suena bonito. Y va como sobredimensionado. Es un motor 4500 que solo da 340 caballos. No va apretado a dar 500, ¿sabes? Entonces, eso te da un punto de fiabilidad y de tranquilidad que sí, gasta. Bueno, sí. Pero al final es lo que es. O sea, no... Milagros a Lourdes, ¿sabes? Que no... Joder, que te has comprado un Porsche. Sí. O sea, que al final no... O sea, si hubiese sido el tema del consumo, que aparte a mí me encanta arrancar un V8 y tal, ¿no? Pues si coges el V6 TDI de restyling, que gastan 10 litros, pues claro, hacen 1000 con un depósito. Sí, muy bien. Yo tengo un Golf. Yo he llegado a hacer 1200. ¿Con qué motor? Un TDI 105. 150. Ah, 105. No, 105, 115, no me acuerdo. ¿Es manual, automático? Es manual. Manual. Lo que pasa es que también es verdad que hice trampas porque fue bajando de, no sé si de Andorra, entonces Ajá. había como 200 o 100 kilómetros De desnivel, de desnivel positivo que ya. esto me ayudó a sumar. Pero los 1000 con el depósito lleno los hago sin problema. A ver, yo recuerdo una vez con una prueba para ver si realmente se podía hacer y es que seguía gastando menos de lo que pensaba incluso y todo. Era un Skoda Superb Combi, que es un coche de 5 metros, muy grande, con todo a nivel de asientos con masaje, con un equipo de música espectacular. O sea, llevaba todo. No sé qué digan, he cogido el que gasta poco. No. Un TDI 150, tracción delantera. Pues hicimos Barcelona-Bilbao y Bilbao-Barcelona, no sé si fueron 1200 o 1300 kilómetros, algo así. Y sobraban 400 de autonomía más. Bueno, Ostras. el mío ni de coña tanto. Y fue del estilo de decir, ostras, es que si no voy un poco más ahora, acelerando un poco más, es que llegaré que van a sobrar 800. ¿sabes? Sí. No, nosotros hemos ido
en coche, con el mío, desde aquí hasta Madrid y de Madrid volver, con el mismo depósito. Sí. Hay coches que al final... Claro, con el cruise, ¿no? Aquello sin... ¿Ves el milagro del diésel que se demonizó por todo lo que pasó? Sí, ahora iremos a esto, un poco el tema del diésel y del eléctrico. No sé, es que si tú por trabajo, por familia o lo que sea, tú tienes que viajar pues por toda la península y dando vueltas de aquí para allá, ¿dónde está el problema en tener eso? Un 2000 TDI de estos, que antes eran 140, luego 150, esos motores, hostia, trabajan al par, tienen más cosas de mantenimiento que un gasolina, porque al final todo tiene lo suyo. O sea, ese V8 atmosférico es irrompible. Yo una vez me falló un tema de una bobina de estas, iban 7 cilindros y no pasaba nada, el coche funcionaba perfectamente. Yeah. En cambio, un TDI de estos, como te falla una historia con la electrónica, con no sé qué, para y ves al taller, porque se rompe. Más todo lo que tiene de más, más todo lo que tiene de más de mantenimiento, ¿no? Que si las correas de distribución, que si el turbo, que si... Sí. Hay muchas cosas, ¿eh? Xavi se ríe porque, bueno, de hecho, gracias a Wicaria, lo que nosotros hacemos, bueno, mi coche empezaba fallándole una bujía, lo dejamos, ahora ya me fallan las 4. Sí. Y aún no se lo va a mirar, no se lo va a mirar, hará un mes o así, ¿eh? Sí. Bueno, pues, ya toca. Sí, ya toca, ¿no? Sí, ¿no? Un vistacito al Totalmente. taller, ¿no? A ver Hombre, qué... yo lo haría. Sí. Yo te quiero preguntar Sí. por los coches chinos. Ahora empieza a haber muchas marcas chinas, baratísimas. Yo no sé, MG, por ejemplo. No he tocado un coche chino nunca, así que no conozco cómo funciona y tal, pero ¿puedes dar un buen coche eléctrico por 20 y pocos mil? Aquí el tema es ver en función de qué componentes se usan. Por ejemplo, hay marcas que ellos mismos se lo hacen todo. O sea, el tema de BYD, ¿no? Por ejemplo, esta gente, yo recuerdo, contaron que tenían, es que no quiero equivocar, pero eran 20.000 ingenieros. O sea, cuando en un grupo grande europeo había 1.000 o 500. Entonces, claro, si dices que ellos mismos hacen esa inversión tan bestia a nivel de ingeniería, ellos mismos se hacen las baterías, ellos mismos se hacen todo, cuando aquí estamos acostumbrados a que se diseña un coche, pero luego hay un entorno de suppliers, ¿no? Que suministran cada uno una cosa. Uno limpia, el otro el parabrisas, el otro la llanta, el otro el neumático, ¿no? Y estos creo que menos el neumático se lo hacen todo o algo así. Entonces, claro, ahí puedes acortar mucho. El tema es, yo no sé hasta qué punto estas marcas tienen un apoyo por parte gubernamental de su país, en el cual... De hecho, se decía que incluso vendían a pérdidas porque les compensaban luego el gobierno. Esto yo lo había oído. Si al final en otros mercados, si tú, por ejemplo, ahora estamos en Tarrasa, ¿no? Pues aquí hay una industria muy grande del textil, pero muy grande. A nivel de potencias como Inglaterra o así, esta ciudad estaba al nivel de esa gente, ¿no? Y incluso a veces un punto más. Luego llegó este mismo país que acabas de mencionar y vendió bajo precio y hizo unas concesiones y unas historias que era imposible de combatir. Entonces las empresas que había aquí en esta ciudad murieron casi todas. Sí. Y luego, cuando ya el mercado lo tenían ellos, luego volvieron a subir los precios hasta, depende cómo, más que aquí. Sí, claro. No. Entonces, y luego con el tiempo, que no sé cuántos años han pasado de esto, 20, 30, ¿no? Más o menos algo así, yo creo unos 20, ahora se vuelve a activar parte de la industria textil aquí para trabajar local y de proximidad, cuando al final ahí había la expertise, había la ingeniería, hay una universidad de ingenieros aquí espectacular, y sale la gente súper informada. Entonces, ¿por qué no lo pueden hacer aquí como lo hacían antes? Si al final el precio es competitivo ahora versus lo que... ¿Sabes? Entonces es un poco ese punto que no sabes bien hasta dónde se ha hecho esto o se está haciendo, ¿no? O marcas que el coche llega prácticamente hecho y luego se le cambia el logotipo y el coche viene hecho de allí y se dice que quizás se ha hecho aquí y no se ha hecho aquí, se ha hecho allí. Yeah. Entonces estas cosas yo no sé bien cómo va a acabar. Lo que sí es complejo cómo se ha gestionado desde lo que es la Unión Europea, porque al final... Es como que se está dejando morir una industria. Es un continente que era pionero. O sea, el automóvil nace con el Patentwagen, que es un automóvil diseñado por Daimler en Alemania, ¿no? Luego
los americanos apuestan por el tema de la producción en serie, los italianos también con la Fiat, ¿no? Se ha estado muy adelante mucho tiempo en todo y ahora como que si se deja de mano, ¿no? Parecido a lo que pasó con el textil, ¿no? Cuando era una gran potencia. Entonces yo no lo acabo de entender por qué se permite esas reglamentaciones, esa restricción tan fuerte con emisiones, criminalizando el automóvil, cuando al final cada día en el aeropuerto de Barcelona aterriza, no sé si es cada medio minuto o cada minuto y medio, aterriza un avión que contamina más que un coche de 20 años, solo un vuelo. Entonces, ¿qué hace cada día que llega un petrolero y ¿cómo se llama esto? Los cruceros estos que llegan turistas que encima no gastan un céntimo en la ciudad porque tienen toda la comida en el barco y tal, y eso contamina más que todas las calefacciones de toda la ciudad en un solo día? Solo que llega el barco ya contamina más que todas las calefacciones un año. ¿Qué estamos haciendo, no? ¿Por qué criminalizamos tanto el automóvil y no se restringe a otro tipo de industria química que contamina mucho más con ríos, historias, lo de los aviones? ¿Por qué? O sea, porque yo creo porque al final es una manera como el individuo va suelto, ¿no? Si fuésemos una cooperativa de taxis, ¿no? Cuando alguien hace algo contra el taxi, ¿no? Se movilizan todos, paralizan la ciudad, se quejan y lo arreglan. En cambio aquí uno trabaja de un sector, lo trabaja en otro, y si tú te pones a hacer una huelga un día, al final te despiden porque te quedas sin trabajo, ¿no? Entonces nadie se queja, la gente sigue pagando los impuestos como le aprietan, cada vez le suben todo más y nadie se queja. La gente se queja por el fútbol, que bueno, el fútbol te puede gustar o no te puede gustar, pero quejarte por el fútbol y no quejarte porque te están restringiendo tu libertad de movilidad con un automóvil, que un automóvil te permite una libertad de movimiento total. Un coche sea gasolina, diésel, coges ahora y te vas a Berlín, llegarás a lo mejor para desayunar mañana, pero si hubiese salido más pronto por la mañana llegas para cenar. Con un coche eléctrico complicado. Totalmente, al final es Europa, ¿no? Porque al final han sido las propias marcas, ¿no? Porque teóricamente 2030, 2035... y ahora dicen que no, ¿no? Exacto, ¿no? Hasta alguien debe de haber llamado. Claro, bueno, las marcas ya dijeron, se implantaron y dijeron, no podemos dejar de hacer vehículos de combustión. Las marcas las obligaron a llevar ese camino del eléctrico y han cambiado su estrategia, han cambiado sus inversiones y ahora están en momentos críticos. Sí. Que o les salen bien los números o es que pueden tener problemas muy serios grandes corporaciones que habían sido el número uno planetario. Y dices, ¿por qué se ha permitido cuando Estados Unidos siguen haciendo V8, V6, no pasa nada? En China siguen contaminando todo lo que quieren y más y no pasa nada. Y aquí restricción. Y aquí figura que por no contaminar el cielo de aquí vamos a respirar mejor. No, porque la contaminación, o sea, aquí hay unas corrientes de aire, de mar, de todo, que al final lo que se echa una basura en un sitio llega al otro. No es que vivamos en burbujas independientes un continente y el otro. Entonces, ¿por qué se deja que en unos sitios no pase nada y en otros se ahogue tanto cuando encima es lo que decía antes? Si aquí hay unas escuelas de ingenieros en todo el continente espectaculares que hacen ingeniería aeronáutica espectacular, hacen de todo. ¿Y por qué ahora se quiere capar esto en pro de...? No sé, es como complejo de entender. Porque no, totalmente. No sé quién ha legislado y quién ha permitido que se llegue a aprobar y luego que se implemente. Pero es que desde el inicio ya se veía, porque al final también el plan eléctrico, ¿no? Yo estuve trabajando en una startup de cargadores de coches eléctricos, que fue muy bien, pero claro, la idea de los números de los coches eléctricos en España, que teóricamente se tenían que haber cumplido a las fechas actuales, ahora mismo es de vergüenza, ¿no? Es un 0,4%. 0,4% del parque automovilístico. 0,4% de todo es lo que al final no pueden haber tantas. La gente aparca en la calle. Ya miras tú cómo carga el coche. ¿Y por qué se obliga casi como decreto ley a hacer este cambio de un gasolina a un eléctrico si a lo mejor no es práctico para tu uso, ¿sabes? Y te obligan a hacer ese cambio. En cambio, se introduce el tema del patinete eléctrico así de golpe, no se reglamenta, no se hace ninguna legislación, no se paga ningún tipo de impuesto para circular cuando pueden causar daños, no se hace la obligatoriedad de un seguro. Y la gente ya tenía, todo el mundo tenía un patinete eléctrico, iba circulando sin tener orden ni concierto, ni que tienen que ir por un carril bici. Gente iba por las aceras, por la carretera, yo he visto por la carretera, por la autopista, que dices, ¿qué estamos haciendo? Sí, digo, ¿por qué se permiten cosas así? No, por un lado han creado un vehículo de movilidad personal que no se ha legislado, ¿no? Y por el otro, el que ya funcionaba, que estaba bien y que tenía un sentido,
se lo quieren como cargar, ¿no? Porque no sé, o sea, no, es como A mí muy lo raro. que más me preocupa de esto es el hecho de que te digan que con tu coche ahora ya no puedes entrar en Ya, ciertos sitios de Barcelona. Eso es otra. ya. Y ahora lo van a hacer también en Terrassa. Esto es porque, a ver, quien va con un coche que tiene 20 años, a lo mejor es porque es un clásico de la hostia. Bueno, pero a lo mejor es que no se puede comprar un coche o no se nuevo. puede permitir otra cosa. Entonces, Sí, entonces si hace los mantenimientos como toca, el coche pasa las inspecciones técnicas de vehículos como tocan y cumple con las emisiones y cumple con todo, con lo que es, porque ahora que no me pongan que el coche contamina menos cuando el coche ya era así, ¿me entiendes? Sí, Es que los humos, bueno, pues el coche ya era así, pero contaminas mucho menos siguiendo usando un coche viejo, por mucho que emita más CO2 y tal, que no fabricar de cero un coche nuevo o fabricar el conjunto de baterías para un coche eléctrico que contamina muchísimo, y eso nadie se acuerda, de lo que cuesta construir todo aquello, más que cuando aquello se tenga que reciclar no se va a poder reciclar todas las baterías y va a contaminar muchísimo más la electricidad que se necesita para cargar ese coche durante toda la vida útil de ese coche, que viene de unos angelitos que van con una bicicleta. No hay angelitos que carguen las baterías eléctricas, hay pues una central térmica, hay una central con carbón, porque aquí en España se decidió en algún momento que lo de las nucleares era muy peligroso, cuando en Francia no pasa nada y en Alemania tampoco pasa nada. Entonces, ¿por qué se demonizó la nuclear cuando al final es una forma de generar electricidad cuando, no sé, y ahora aquí están todos apostando por las renovables, que si la eólica, que si la solar, sí, sol. O sea, los alemanes hace años que decían que estos en España ¿qué hacen? Que no piensan que les da el sol aquí todo el santo día, no lo aprovechan, ¿no? Se han despertado un poco tarde en muchas cosas. Bueno, en general Europa en muchos aspectos se despierta tarde a menudo. No sé, y es como que siempre dicen el viejo continente, ¿no? Comparado con el nuevo, ¿no? Y dices, quizá en algunas cosas hay un tema de burocracia y de pasos y de pensar quizá demasiado las cosas en vez de hacer, ¿no? Porque al final la vida está para hacer las cosas, no para, ¿sabes? O sea, tampoco es lo de los romanos que llegan y derruyen los templos de los griegos para hacer los suyos, o sea, tampoco hace falta ser tan drástico, pero quizá a veces un poco de evolución y entender la necesidad real. Porque querer un mundo, eso, ¿no? Una burbuja de cristal, todo muy bonito, todo muy bucólico, quizá no es la realidad. En un despacho se puede ver las cosas muy bonitas, con una calefacción, pero el día a día de mucha gente no tiene todas esas comodidades y esos conforts y esa facilidad que decíais, ¿no? Que la gente aparca en la calle. ¿Cómo cargas el coche en una plaza de garaje, de un garaje comunitario? Tienes que pedir permisos, no sé qué, que te tiren el cable desde el contador tuyo, que pueden ser no sé cuántos metros desde, ¿sabes? Si estás en una -3 y aquí es una locura. Claro, al final no es viable. No, y lo del enchufe, que dices, con todo lo que ha evolucionado todavía tienes que apretar ahí cuando hay sistemas inalámbricos y historias que se calienta. Bueno, pues haberlo esperado a desarrollarlo más tarde, ¿no? No forzar a... Al final también las baterías de litio, es que vamos a ver, ¿no? Cómo afecta, ¿no? Porque también las supercargas... Y quizás no es el futuro. O sea, al final, hace tiempo yo había probado, al principio de trabajar en esto, un coche de pila de combustible, pues yo te diría que en 2006, y era como un coche eléctrico, la diferencia es que iba con hidrógeno. Y entonces allí ya cargaba, ya funcionaba y solo cargabas hidrógeno. Entonces, si hace 20 años ya funcionaba, nadie se le ha pasado por la cabeza que a lo mejor aquello... ¿Sabes? Hay muchas fórmulas y... Hyundai creo que está apostando, ¿no? Bastante con esto, pero bueno, se verá a ver Yo probé un Hyundai que parece un Supra de los 80, no me recuerdo, N24, tiene un nombre así, parecía un rollo Supra, Nissan 300 ZX, súper chulo, que yo les dije, ostras, esto le metes un 6 cilindros turbo y venderíais a patadas, pero bueno, quisieron el tema... Pero es el modelo nuevo este que han sacado hace poco. Era como futurista. Es chulísimo, era un prototipo, lo estamos hablando. Sí, yo lo probé... ¿Lo probaste? Sí, hace como 2 años. Era un prototipo y era un circuito de Alemania y tenía un nombre algo así, como no era N24, era dentro de la gama N, ¿no? De deportivos. Sí. Había como el Ioniq 6 que hay ahora, pues el Ioniq 6 como de carreras con barras 100% eléctrico, con cambio, ¿qué sentido tiene que un coche de cambio? Si no hay cambio, pues había un cambio simulado y funcionaba bien y el sonido no estaba mal, entonces... Al final siempre digo lo mismo, que los eléctricos... Esto es como el vegano que quiere una hamburguesa... Pero vegana, sí. Pero vegana, el que yo tengo un coche eléctrico y que quiero cambiar de marcha. Sí, claro, porque no saben
cómo hacer que alguien que le guste la automoción, que alguien que entienda un poco la historia, que alguien que tenga pues un gusto por el sonido, por el olor a gasolina, le puede llegar a motivar un aparato así, ¿no? Entonces, el que decíamos clásico, ese rollo, ese tiene la pila de combustible, ese iba con hidrógeno. Sí, sí. Y recuerdo que lo cargaron delante mío. Dijeron, ¿quieres ver cómo lo cargamos? Y tal. Digo, bueno, sí. Y me acerqué, que era como un camión, como un remolque, con el depósito de hidrógeno, con unas válvulas de presión, unas historias. En medio de un parking tal. Entonces, luego enchufando y ver que subían las temperaturas y me decían, sí, porque si sube la temperatura tenemos que... Digo, pues quizá no verlo tan de cerca. Porque, Sí, claro, sí, sí. esto, o sea, Con distancia. Sí, sí, porque ves un poco rudimentario. Total. Es que el hidrógeno es muy inestable. Yo los depósitos a temperatura. No acabo de ver llevar una bomba en el bueno, coche. pero las pilas, ¿cuántos vídeos has visto de un Tesla explotando como si fuese aquello San Juan? ¿sabes? Sí, no. Sí, tampoco. Pero yo veo el hidrógeno, por ejemplo, muy claro, por ejemplo, para barcos. Esto lo veo. Para coches me cuesta un poco más por una cuestión. También hay pérdida de eficiencia, ¿no? Se pierde energía en el proceso de transformación. Sí. Yo veo demasiados problemas con el hidrógeno, pero vaya, que tampoco... No te preocupes, porque si hay problemas... Aquí en Europa al menos lo van a parar, ¿sabes? Te van a poner problemas. En Estados Unidos, Asia, a lo mejor lo verás circulando, no habrá tantos problemas, pero aquí lo van a parar. Pero bueno. Queda clara entonces tu opinión sobre el coche eléctrico. Te iba a preguntar, pero yo creo que ha quedado... Yo entiendo que para un entorno urbano, sin salir de la ciudad, pues tiene un sentido. Un tamaño smart, un tamaño, ¿sabes? Un coche pequeño. Pero estos coches eléctricos que son gigantes, que la autonomía no es bien la que... Y encima, en función de las condiciones térmicas y climatológicas, varía la autonomía, ¿sabes? Cuando es un coche de gasolina o diésel, sabes que si hace 800 kilómetros, hace punto. Claro, nieve, a gasol o lo que sea. Total. Entonces, al final, yo no lo termino de ver como coche para viajar, como solución total, no. Yo te quiero hacer una última pregunta solamente. Es así un poco para conocer tu opinión, porque de coches tú sabes bastante. Entonces, decirte... ¿Cuál es el coche que tú te comprarías? Entiendo lo que dices de que depende de muchas personas, pero de cada persona. Pero ¿el coche que nunca te comprarías? Nunca lo compraría. De los que están ahora, de los que ahora dices, me tengo que comprar un coche. El que marca a lo mejor porque dices, hostia, es que está sobrevalorada, o es que el coche es una mierda, ¿no? A veces no hay forma de disimularlo, ¿no? Bueno, no sé, que no me compraría. O sea, que no me motive, ¿sabes? Que digas, que vea que... bajar al garaje y que no tenga gracia, ¿sabes? Que diga, ostras, es que... Te caiga el ánimo. Claro, o sea, y yo recuerdo una vez, creo que un periodista, ¿no? Que decía que si tú cuando la aparcas te alejas del coche y no te giras para volverlo a mirar, ¿sabes? No es tu coche, ¿sabes? Puede decir, tienes que estar como, no sé, a mí porque me gusta tanto, que tiene que haber un punto como de enamoramiento, ¿no? Si tú estás con tu pareja y, hostia, no hay un feeling... vamos mal, por mucho que lleves 2 meses o 20 años, si no hay ese feeling que estás enamorado, ¿de qué te sirve? O sea, es una situación que no es ¿sabes? No es recíproca, y el coche entiendo que es algo parecido, por mucho que haya comparado a un ser humano, o sea, al final yo con el coche tengo una pasión que quizá hay gente que no tiene, gente que usa el coche como para ir de AVE, para ir a trabajar. Bueno, una visión utilitaria del coche. Como una tostadora, como un microondas, como un tal. Por eso hay gente que compara a veces coches con electrodomésticos, porque al final los usan como electrodomésticos, porque ese usuario, que es un gran grueso de la sociedad, lo usa por necesidad, no porque le haga ilusión. Y yo ahora me remito a lo que decía al principio, ¿no? Yo, ostras, disfruto tanto, como hacía mi padre, como hacía mi abuelo, en conducir por conducir, que no entiendo comprarte un coche, ¿sabes? Porque toca, ¿no? Ostras, pues antes me lo replantearía y cogería algo más viejo o con más kilómetros o tal, que me motive. Que te haga ilusión, ¿no? Sí. Qué pasada. Bueno, lo jodido es que ahora no podías entrar en muchos sitios. Bueno, depende. Es el drama depende. de dónde vivas, ¿no? Entonces, en estas grandes conurbaciones como son Barcelona, en Madrid creo que han quitado. En Madrid han quitado la zona de bajas emisiones. ¿Ah, sí? Sí, hace nada lo han quitado, han dicho que se ha acabado. Aquí en Tarrasa... No, va para adelante. Sí. Claro, yo no sé. Si es estas cosas que dices, ¿en serio que hace falta el prohibir por prohibir cuando... Vale, aquí en esta ciudad había una calle, ¿no? La Rambla, que prohibieron la circulación. Sí. Entonces, todo el tráfico iba por otra calle.
Bueno, Peor, porque había solo un solo carril, cuando en la otra había dos y iba más fluido y contaminaba menos. Pero optaron por ir por una calle todos atascados y hacer más humo. Bueno, ahora hay manifestaciones en esa calle. Lo de Barcelona en Porque su no día, quieren que coches. la zona de acceso a la ciudad la limitaban a 80 unas horas por la mañana. Ah, sí, sí. Contaminabas más yendo a 80 que no a 100, porque el motor iba con una marcha más baja, no sé qué, porque no te permitía ir con sexta o... Lo que decíamos, hay gente en despachos que toma decisiones que quizá no debía tomar. Yo a veces lo comparo, salvando las distancias, y cada uno tiene su trabajo y sabe lo suyo, pero a veces hay agencias de viajes o tal, que quizá esa persona, pues sí que es muy buena gestionando la atención al cliente, pero quizá no viaja. Entonces, que estés en una agencia de viajes y no viajes y no sepas el drama que te puede suponer que te equivoques de una dirección de un hotel o que te equivoques de un día en una... Te preocuparías más si viajases y sabieses qué te pasa, ¿no? Yo sé qué pasa este problema y qué drama es que el avión no me quepa la maleta y que tenga que, ¿sabes? Y que no sepan que ahora la mayoría de compañías no te admiten el trolley de cabina y tienes que pagar un extra. Pues todo eso yo entiendo como con las legislaciones. La legislación tendría que ser, en vez de cargos políticos, tendrían que ser especialistas en gestión privada, ¿no? Alguien que venga pues, de una empresa privada, sea de gestión hotelera, sea de gestión pues, médica, para gestionar un ministerio de medicina. No puede ser que pongas a alguien que porque sea del partido ya funciona. No. Sí. Entonces, todo esto, y en países como Suiza, que son profesionales en la gestión, ¿no? O son gente que cogen y no son animales políticos, son gente que están 2-3 años haciendo esto, o 4, o lo que toque, y desaparecen. Y nadie, ni son famosos. En cambio, aquí en este país parece que es complicado el tema de los políticos, porque cuesta entender. Y en Europa en general pasa algo parecido, que no sé por qué se toman decisiones que quizá alguien tendría que revalorar con especialistas en la materia. Si tomas decisiones en tema de movilidad, pues quizá consulta también a los que gestionan la movilidad a nivel de GT de un país antes de hacer una normativa de no sé qué tipo. Gestiona con alguien que sea especialista pues, en la comercialización de vehículos para que así te dé la opinión real del señor que los compra. Y si quieres también en último momento alguien que sepa un poco de qué pasa con los coches que deja de pasar, pues también consúltalo y así haz un comité o algo antes de tomar medidas muy, muy drásticas que afectan a todo el mundo. Y en España, después del turismo, la industria más grande que existe es o era la automoción. No sé si lo va a seguir siendo, Sí. porque con todo el daño que están haciendo, es que se lo están cargando. Ahora estás hablando de esto de regulación y ya con esto, si queréis, acabamos. Hablando de normativas que parecen sacadas de un despacho de gente que... La V16, la baliza. Sí. ¿Tú has probado qué tal funciona? Ah. Yo tengo la mía en el coche. De hecho, me regalaron una hace tiempo. Luego resulta que no está conectada con la DGT. Entonces aquello ya es basura No que sirve, puedes no tirar a la sirve. basura. Sí. Bueno, no. Y ahora me han regalado otra. En el árbol de Navidad la puedes En poner. el árbol de sí. Navidad queda muy bien. A lo mejor ilumina más un LED que la V16. Pero bueno, ahí, pues mira, pues porque no estaba conectada con la DGT, pues al final pues me han regalado una segunda, ¿no? Pero va tan mal como se dice. Sí, Mira, que es cierto que en una curva a lo mejor es problemático. Que yo esta mañana, por ejemplo, he visto una funcionando y como estaba como nublado, lloviendo y tal, se veía, ¿vale? Y el hombre lo había puesto en el techo de cualquier manera, ¿no? Ha hecho así, que es al final el Lo que sentido. hará. Un poco la idea. Para que no te atropelle alguien al bajar, que tiene un sentido. ¿Quizá debería hacer más luz? Pues posiblemente, sobre todo cuando aquí hace mucho sol, quizá no se va a ver, o se va a ver poco. La gracia de la conectada como tal, al menos cuando yo en su día hablé con una marca que hacía esto y tal, entendí bien el sistema, que dices, tiene un sentido, porque un triángulo es un triángulo que pones y si lo ves, lo ves. La gracia de eso es que eso debería activar de forma automática una alerta en el Waze, en Google Maps, de forma que tú, cuando vas circulando y te aproximas a 1 kilómetro vista, ya sabes que ahí hay un problema, hay un vehículo en el arcén, ya está. Y es mucho más que no ver que si la luz se ve o no se ve. El tema de la conectada tiene un sentido en el aspecto de que recibas una alerta y eso se integre en tu sistema de navegación conectado, ¿vale? Pues si vives en un mundo aparte, entonces mal, ¿no? Pero yo, por ejemplo, uso mucho el Waze y yo aviso cuando veo un coche en un arcén. Que dices, aquí, si alguien me ha despistado y no ve ese aviso, pues puede estar cambiando la radio y se chocará contra ese coche y van a tener un problema todos. Entonces, solo que avises y que tú recibas esos avisos, a mí me ayuda mucho. Muchas veces pone objeto en medio de la calzada. Sí.
Pues es genial, porque tú vas conduciendo y de golpe dices, ostras, bajo un poco el ritmo, me pongo a 80 porque a lo mejor hay un colchón en medio de la carretera. Y un día me encontré un Sonier a las 5 de la mañana yendo al aeropuerto en la P7, Guay, 5 peligroso. carriles y no iba precisamente parado. Y ahí no había ni conectada ni historias. Hice una esquiva, como la prueba del arce, a un cierto ritmo y por suerte no pasó nada. Pero había un Sonier de verdad, una cama de matrimonio. Entonces, claro, yo todo lo que sea ese aviso previo que te da una información a distancia a todos los usuarios que están en ese momento allí, yo eso lo veo genial. Que la luz se vea o no se vea, claro, si hace sol no se ve, de noche se va a ver, porque aquí los destellos, ojo. Pero claro, la realidad no es esa, ¿no? Al final lo que está pasando es que cuando tú lo activas, la DGT sabe que ahí se activa una baliza, pero esa información no se traspasa ni a Waze ni en ningún sitio, ¿no? Se debería pasar. Estoy de acuerdo. En cualquier caso, no todo el mundo va con Google Maps cuando Cada vas... vez más, ¿no? Pero A sí, ver, sí, es cierto. a ver, yo voy cada día, yo cojo el coche cada día. Sí, sí. Hay trayectos Sí, que son rutinarios. que no voy a coger el navegador. Bueno. Ya, pero yo ahora siempre, por ejemplo, ya voy a Barcelona y yo me lo pongo ya solo Y para... es para estar conectado, Sí, yo ver estoy- si hay tráfico. Exacto, a ver si hay tráfico. Claro, yo- Claro, al final- Barcelona y tal, sí. Bueno, Son pero es que aunque sitios... sean trayectos que tú puedas considerar que, bueno, total, voy aquí al lado, voy a por el pan, evidentemente, si vas a un minuto no tiene un sentido. Pero quizás sí, porque al final, ese aviso de suelo resbaladizo, que haya niebla, yo todos esos avisos que tienes como, ostras, pues a lo mejor hay una carretera cortada porque ahora hay unos agricultores franceses que cortan las carreteras y te avisa que hay esos agricultores cortando, ostras, pues te ahorra un drama de llegar y encontrarte el marrón. Yo recuerdo que fue como decir, ostras, gracias Sunways, ¿no? Decir, hostia, este sistema funciona de verdad. Un día iba ahí y me dicen la autopista, salga. Digo, sí sé que la autopista es por ahí. Dije, bueno, le hago caso. Fue salir y había todos los coches parados, todos, de un accidente. Fui por una carreterita que veía todos los coches parados. Pasé por un pueblo, no sé, volví a entrar, nadie, porque claro, como estaba cortado el accidente. Entonces, esa ayuda de que alguien te está dando consejos de, ojo, puede haber un problema o hay realmente un problema, yo lo veo genial. Entonces, lo de la baliza conectada con ese tipo de información de que hay un problema, yo veo que sería cojonudo en el aspecto de que avisase que hay un problema, que hay ese coche averiado en un arcén. ¿Sabes? Eso sería ideal, de forma de hace tiempo se hablaba de que los coches todos estarían conectados, se hablarían entre ellos y así se evitarían los atascos, y cuando hubiese un accidente se avisaban entre ellos de forma automática. No, todavía esto no lo he visto, que pase como tal. Pero gracias a aplicaciones como estas tienes una tranquilidad extra o un plus de información para tú sentirte un poco más cómodo en la vía, porque al final si tú ves lo que decíamos antes, con tu música, un mundo aislado, de golpe te encuentras eso, un tractor en medio de autopista, ¿no? Que está cortando porque está haciendo una manifestación de no sé qué. En cambio, si tú ya planificas tu viaje antes de salir, en el mismo coche le dices quiero ir no sé dónde y, ostras, ¿por qué me pone que son 50 minutos cuando son 20? Pues el mismo ya te recalcula una ruta alternativa y te olvidas. Y te evitas el problema. Sí. Pero al final yo veo el sistema híbrido. Al final, que decir, no puede ser la baliza genial, lo que tú dices es increíble, eso es cierto. De momento no pasa, pero no quites los triángulos. Porque claro, es que... en Europa la baliza es opcional y el triángulo obligatorio. Esto es lo que tengo entendido. Y aquí han hecho la baliza obligatoria. Era obligatoria, pero ahora han dado una moratoria de... ¿Ah, sí? ¿Ahora la baliza? Sí. Mira. Me han regalado 2 balizas y al final... Sí, ahora han dicho que se toma... Como el Verifactor, ¿no? Lo mismo. O sea, el titular es el nuevo Verifactor. O sea, vale. Entonces, han dado un tiempo de gracia, no recuerdo bien exacta... Es tal cual como os he dicho, que hay decisiones que las toma gente en un despacho y exactamente no tienes claro cómo han podido llegar a ese despacho. A veces es como que van al tuntún o como pollo sin cabeza, como se suele decir. Bueno, que estaría bien que hubiese una gestión más especializada y quizá no fuese este formato que tenemos como tal, ¿no? Y que fuese alguien especializado en esa materia que además tuviese un asesoramiento de especialistas, ¿no? Porque a veces... en una marca de coches, por ejemplo, no van a lanzar, a veces ha habido casos extraños, ¿no? Que han lanzado un producto y dices, ¿cómo puede haber llegado esto a la calle? Hostia, Sí. que el Fiat. ¿Cuál? Hay un Fiat. ¿Qué Fiat? ¿El Múltipla? No.
Creo El que es- múltipla, cuidado, A ver, porque... el coche es horrible de diseño. Hostia. sí. pero ganó pero muchos pues, premios, era muy bueno, cómodo. que era... puede ver, que puede ser muy cómodo. que yo pero iba, es que yo iba es- al colegio con ese... y yo era muy pequeño, pero mi pasa hermana nada. le tenían que dejar 2 calles antes. No pasa nada, pero, No, pero hostia. tenía es- la gracia era que era muy corto y en ese espacio muy corto había 2 filas de 3, con lo cual eran 6 plazas y un maletero muy vertical. O sea, el sentido lo tenía. El coche era infame en el diseño. Por favor, Sí. pero aquellas luces que había Sí, allí las arriba. redondas, sí, por que favor, volaba llena, es que, sí, es Sí, que sí. No, pero a veces, pero tenía un sentido. Al menos aquí había algo, no ha habido cosas que. no ¿sabes es qué? vejación. Claro, No, 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 sí, sí. No tenía sentido, ganó muchos premios y la gente que lo tenía está encantado. Yo tenía a mi tío que también lo tenía y lo tuvo 25 años y era un Fiat. Ya. Sí, a veces la Sí, gente sí. dice, oh, coche italiano. Bueno, depende de la ingeniería italiana. O sea, son especialistas en cojinetes de bolas, en rodamiento. O sea, hay una de ingenieros que la gente solo piensa que hacen queso y mortadela. ¿sabes? Total, Los italianos total. son una pasada a nivel de ingeniería. A la muestra está lo de Ferrari, Lambo, Pagani. O sea, coches que otros no son capaces de hacer y esta gente los hacen como nadie. Ujú. Entonces, y encima los desarrollan unas carreteras que son un desastre. Unas carreteras horribles con unos agujeros gigantes. Y dices, si ahí son capaces de desarrollar estos coches, estos son mega cracks, porque al final Totalmente. no tienen las mejores asfalto como aquí, que el asfalto de aquí es increíble. Y, Sí. y en el resto de Europa no. Muy bien. Oye, la verdad que se nos ha alargado. Ha sido un placer porque al final se me ha hecho muy corto. Sí, Bueno. yo lo habría alargado una hora más. Sí, bueno, al final. Oye, la verdad que muchas gracias por venir a nuestro primer podcast. Espero que te lo hayas pasado también Sí, hombre, como sí, nosotros. está divertido para hablar de coches, que a mí siempre me encanta hablar de coches y eso. Se nota. Bueno, Se nota. Sí. Bueno. La verdad es que estaría genial si quieres decir también tus redes sociales para... Bueno, sí, el Insta es @gfarre y creo que el TikTok es lo mismo, creo que se llama igual. Y bueno, y también estoy en un programa de televisión en DAZN que se puede ver a través de DAZN, a través de Movistar, a través de Amazon Prime, se puede ver. Gearbox se llama el programa. Hacemos pruebas de coches y todo. Y alguna vez también en YouTube, con blogs de coches también hacemos cosas y así. Sí, no, la verdad que las redes sociales se te tienen que seguir porque la verdad es que subes contenido muy, muy interesante. Bueno, Solo por ver el coche ya merece la pena. Sí, pasarse por podréis ahí. ver el bueno, port. claro, hay el Cayenne ahí y tal, ¿no? Pero siempre estoy probando cosas. Hay gente que me escribe o me llama y dice, "Hostia, tengo un tal, ¿quieres probar?" Digo, sí. ¿Por qué no, no? Pues claro, al final a mí me encanta conducir, ¿no? Claro. O sea, sí. Muy Buenísimo, pues nada, oye, pues muchísimas gracias a todos. Seguidnos a nosotros también, la verdad que nos iría muy bien, tanto en TikTok como en Instagram y en Spotify y YouTube, ¿no? No sé si me dejo alguna más. Yo creo que no, pero bueno, si hay alguna más, pues. Estaremos allí, intentaremos estar allí, ¿no? ya. Al final, a captar lo máximo. Muy Vale. bien, pues muchísimas gracias. Adiós. Qué bien.